Hola, me llamo Samuel. ¿Qué ha dicho el camarero? Míralo. Sí, parece un ministro. Hermanito. Irá bien en Pijolandia, ¿no? Sí. Que no me enteré yo que me lío a tortas con quien haga falta. Esa gente nunca trae nada bueno, Polo. Tu personaje, Carla, dice un par de veces que, bueno, que lo de las etiquetas es algo que ya estaría como obsoleto y toda la trama va un poco de romper un poco con las etiquetas establecidas. ¿Cómo lo veis vosotros? Si creéis que deberíamos ir dejando las etiquetas atrás en 2018. Hombre, sería perfecto, ¿no? Eso sería lo suyo. Pero existir, existen. Claro. Y existirá, pero claro, lo ideal sería que no existieran. Por lo menos a priori, cuando estás conociendo por primera vez a una nueva persona. Sí, el no juzgar, el que la gente no opine de las acciones o de las cosas que de repente empiezas a hacer o te apetece hacer, porque bueno, pues cada uno va por un lado, ¿no? Que es lo que hacen nuestros personajes. Que bueno, tienen esta presión de a ver qué van a pensar, pero al final decimos, venga, y nos presentamos por ahí los tres y intentamos que nos dé igual. Me gustó mucho la trama porque, bueno, tiene como muchos toques Pretty Woman, de cómo dos ricos acogen a un pobre y le van tal, pero en realidad no, porque él también sabe muy bien cómo manipular. Bueno, es que sabéis todos muy bien cómo manipular. Polo el que menos, si no te digo yo el que no sabe. No sabría si catalogarlo así, pero el que menos de ellos dos seguro. Sí. Yo creo que él y yo hacemos como un pacto, pero sin decirlo, de yo sé por lo que estás conmigo y te lo voy a dar, pero tú estate conmigo para lo que me haga falta y lo que yo quiera. Que yo también lo sé. Claro, yo soy el eslabón perdido, estoy en medio, no me queda otra. Tema desnudos, no debe ser muy cómodo andar por un pasillo lleno de gente y tal. Aunque luego, por ejemplo, no sé, al final a lo mejor se coge hasta el gusto. Bueno, a ver, yo creo que depende de cada uno, ¿no? Hay gente que vive en pelotas, pero yo en mi caso sí que es verdad que me daba un poquito de pudor, pero en cuanto te lanzas a hacerlo, no pasa nada, son todos compañeros, es un ambiente muy reducido, muy respetuoso y es una parte más del trabajo que tampoco me parece que sea dramática ni nada por el estilo. El primer día de rodaje mío tuve la escena de sexo. En mi primer día de rodaje de la serie tuve la primera escena de sexo que tiene mi personaje en la serie. Entonces, bueno, estaba un pelín nerviosa de decir la escena de sexo, la escena de sexo. Luego la haces, estás allí en el momento y hay equipo reducido, ya conoces más o menos a la gente, a tu compañero y al final es como una escena más, ¿no? Tienes los nervios de que vas a interpretar y de hacerlo bien, pero luego al final no hay tanta diferencia y yo creo que si estás cómodo, va fluido. No es diferente a otras escenas, sí. ¿no? A la hora de la yo solo miraba, me gusta mirar. Ahí me quedo. Literal. Esto no es un puto juego. ¿Tienes alguna pregunta más?